Y es que muchas veces, Verónica, el tema de la anestesia epidural nos genera como cierta inquietud, pero no solamente se utiliza obviamente para partos, pero también cuando hay alguna cirugía. Pero aquí lo que queremos básicamente es a través de David Sáenz, que es fisioterapeuta, abordar esas molestias que muchos pacientes dicen después de la aplicación de esa anestesia quedé con algún dolorcito. David, bienvenido. Buenos días, Douglas. Buenos días a todos los televidentes. Y pues sí, el dolor localizado en la columna, en la parte lumbar, es normal. Aproximadamente un 20 al 40% de la gente que tiene la aplicación de epidural presentan posterior algún tipo de molestia. Generalmente, ¿qué es lo que te dicen los pacientes? ¿Qué es lo que les duele? Un dolor localizado. Por ejemplo, en la espalda podríamos mostrarlo, sí. Nada más. De medio lado. Ok. En la zona lumbar, aproximadamente, en las últimas lumbares, se presenta pues un dolor muy localizado. Me dicen, me duele aquí. A veces hablan semirradia hacia el glúteo, a veces hablan semirradia hacia la pierna. Lo más común es que sea un dolor localizado. Localizado que se quite con el tiempo, pero hoy lo que vamos a enseñar es cómo se aborda a partir de la osteopatía y a partir de la fisioterapia esos dolores. Y se van a enseñar algunos ejercicios para que las personas en casa, que si existe algún tipo de dolor similar a esto, pues lo puedan aplicar y tengan los beneficios de la aplicación de los ejercicios de neurodinámica y las técnicas de osteopatía para el alivio del dolor en la zona. Empecemos con los primeros. Ok. Pues empezar a acostar boca arriba. ¿Siempre va a ser boca arriba? No, el primer movimiento que vamos a hacer se va a acostar de medio lado a la paciente. Ok. Esto lo hace uno en consulta. Estos son los primeros. Ya después vamos a enseñar los que pueden hacer en la casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En esta zona que va a doler, que va a haber tensión, vamos a hacer técnicas para movilizar la columna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y eso me va a producir un dolorcito al principio o no? No. Estas técnicas son muy suaves, muy rítmicas y el paciente lo que va a referir es una mejoría y es una técnica muy suavecita, una técnica que es muy amigable con la columna. ¿Ok? El segundo ejercicio que hacemos también en consulta, que es bastante pues, efectivo y fácil de hacer, el paciente va a estar acostada y vamos a combinar el punto final de la columna, que es el sacro, el movimiento del sacro con el movimiento del cráneo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacro con el cráneo. Cuando yo hago esto, la paciente extiende la cabeza. Movimiento desde el punto de inicio, punto final. Entonces vean que cuando yo muevo la pelvis a una posición, cambia también la posición del cráneo. Son movilizaciones craniosacras. ¿Ok? Craniosacrias. Sacras. Porque viene el cráneo, termina en el sacro. Exacto. ¿Ok? Cranos. Ejercicios que pueden hacer los pacientes en su casa, que son ejercicios bien fáciles, que van a tener el mismo principio: movilidad de la columna, reducir el dolor, movilidad de las articulaciones y movilidad de la médula espinal. Y si la señora que recién dio luz o digamos la persona que tuvo alguna cirugía quiere hacer estos ejercicios, lo puede hacer sin problema en la casa. Sí, simplemente es seguir las indicaciones que yo ahora voy a dar para que lo puedan hacer en el orden que se debe hacer. ¿Ok? Le prestamos atención, David. Primer ejercicio. Eso lo hace directamente la paciente, se va a agarrar en la zona posterior, la parte de los isquiotibiales, y desde esta posición va a hacer una extensión de rodilla, una dorsiflexión de tobillo y va a flexionar el cuello. ¿Qué va a hacer? Poner en tensión todas esas estructuras que dijimos anteriormente. ¿Cuál es la mecánica de esto, David, cuando se hace todos estos ejercicios? Imagínense que hay una cuerda que viene siendo la médula espinal, que viene desde el cráneo, llega hasta el sacro y se continúa con los nervios. Entonces vamos a poner en tensión toda esa cuerda, ese nervio, esa médula, para movilizar las adherencias. Porque esa anestesia se aplica en la médula. Exactamente, en el espacio epidural. Entonces es un movimiento rítmico. ¿Cómo lo van a hacer? Sube, dora el tobillo, mueve la cabeza. Ese es el primer ejercicio. Ok, eso se hace con las dos piernas, evidentemente. Segundo ejercicio, que ese probablemente ya muchas personas lo hayan hecho, es un ejercicio de movilización lumbopélvica con movilización del cráneo. Es igual, mover el punto final y el punto de inicio de la columna. Entonces, ¿qué va a hacer? Hace basculación hacia un lado de la pelvis y la cabeza la gira hacia el lado contrario. Las piernas de un lado de la cabeza. Entonces, hágalo hacia el otro lado, por favor. Vamos a un lado, moviliza la parte pélvica y sacra, y el otro lado moviliza la parte craneal. ¿Ok? Entonces es un movimiento rítmico, oscilatorio, que va de un lado al otro. Esto siempre se hace despacito, controlando mucho la respiración. Son ejercicios de movilización, no tienen que ser ni rápidos, ni fuertes, ni agresivos para la columna. Es mucho la movilización lumbar, sacral, con la movilización del cráneo. Ok. Dos ejercicios más que lo pueden hacer sentado, que les va a servir bastante pues en el hogar. Dani, por favor, siéntese. Ok, siempre van a tener soporte debajo del muslo
¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a combinar los mismos movimientos, solamente que ahora vamos a hacer sentado. Entonces la paciente va a hacer una extensión de rodilla y va a hacer una extensión del cráneo, ¿okay? De la cabeza. ¿Okay? Ese es Entonces es un movimiento oscilatorio rítmico. Vean, cuando extiende rodilla, extiende cuello. Ahí ponemos en tensión toda esa médula espinal, todo ese componente nervioso. Y el segundo ejercicio que pueden hacer también sentados es la misma extensión de rodilla. Ahora ponemos el pie en puntilla y llevamos la cabeza hacia abajo. Ahí está. ¿Ok? Con esos ejercicios, repetimos esto una vez más para que quede claro en la casa. Hacemos extensión de rodilla, extensión de tobillo Sí, y jala el flexión de piecito. cuello. ¿Ok? David, muchas gracias. Creo que estamos ya con los Claritos. ejercicios, lo que la gente puede aplicar en casa. Así que ya lo saben, ejercicios muy sencillos. Vamos ahora con Verónica.